Buenos días a todos, qué bendición poder estar hoy compartiendo este mensaje desde aquí, desde mi casa, y ustedes allí desde la comodidad de su hogar. Vamos a estar aquí recibiendo el consejo y la dirección de Dios. Quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, que lo he titulado Entendido y Apercibido. Y veo que en estos tiempos es oportuno, donde hay tantas voces, donde estamos experimentando tantos cambios, donde hemos estado viendo de tantas situaciones adversas en la parte económica, en la salud, en tantas situaciones que estamos conociendo cada día más. Y yo creo que estos tiempos demandan ser entendidos más que nunca de los tiempos de Dios. Estar apercibido más que nunca de la estación en que estamos, para que no haya en nosotros temores, para que no haya incertidumbre ni desasosiego, porque cuando nosotros conocemos los tiempos y las estaciones de Dios, entonces habrá paz y gozo en nuestro corazón. Quiero compartir entonces con ustedes este versículo que está en Juan capítulo 4, verso 35. Y si tú estás allí en tu casa, abre tu Biblia en Juan 4:35. Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él les exhorta aquí al pueblo judío, porque ellos conocían las estaciones y los tiempos de la siembra y la cosecha, pero aunque conocían esos tiempos, no conocían los tiempos de Dios, no conocían ni discernían los tiempos del Señor. Por eso es importante ser entendidos y estar apercibidos de los tiempos del Señor. ¿Qué tiempos son estos? Y esa sería la pregunta para nosotros esta mañana. ¿En qué tiempo estamos nosotros? ¿En qué estación estamos nosotros? En esa línea transversal de la historia de Dios, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que aún Dios espera de nosotros en esta estación? Por eso lo importante de nosotros conocer los tiempos del Señor. No solamente dejarnos guiar por lo que estamos viendo, por las noticias, por las redes, sino discernir los tiempos del Señor. La palabra entendido en el original hebreo es la palabra bin y significa comprender, significa darse cuenta. Eso significa la palabra entendido, significa prestar atención, significa tener discernimiento. Eso significa la palabra entendido. Por eso necesitamos tener entendimiento para discernir los tiempos del Señor. Y la palabra apercibido en el original hebreo es kun, con K, y significa estar rectos, estar erguidos, significa estar listos y preparados, significa encaminar, enderezado. Eso significa ser apercibido. Y ahora más que nunca la iglesia y cada uno de nosotros que somos la iglesia debemos estar erguidos, listos y preparados para lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. En Mateo 24 dice la Biblia que los discípulos se acercaron a Jesús. Él estaba en el monte de los olivos y ahí se acercaron sus discípulos y le hicieron una pregunta a Jesús. Le preguntaron, ¿cuál es la señal antes del fin? Y Jesús responde en el verso 14 y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y el Señor les estaba respondiendo que la gran señal del fin de los últimos tiempos es un gran avivamiento, donde la iglesia estará compartiendo el evangelio como nunca, donde estará dando a conocer la gloria y la presencia de Dios a toda persona, a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación. Así que estos tiempos en que estamos viviendo son tiempos de compartir, de dar a conocer, de extender su reino. Por eso estas circunstancias lo único que están haciendo es abonando el terreno
para la gran cosecha que está por venir. Estos tiempos solo están esparciendo y preparando el terreno para que se pueda recoger la mies que está preparada para estos tiempos. Quiero compartir entonces 3 puntos que nos sigue hablando en este mismo contexto de Mateo 24 y Mateo 25, que es un mismo sermón. Jesús está hablando desde Mateo 24 hasta Mateo 25, hablando dentro del mismo contexto de los últimos tiempos, trayendo luz a la iglesia. Y en Mateo 24 hace unas advertencias y dice que muchos serán engañados. También dice que no os amedrentéis, no os turbéis, dice otras traducciones. Otras traducciones dice no tengan miedo. Y luego más adelante dice que el amor de muchos se enfriará. Y está hablando de que debemos tener cuidado de no dejarnos enfriar, de no dejarnos engañar, ni tampoco de dejarnos amedrentar o que haya temor en nuestro corazón. Y por eso es que el Señor, hablando en esta misma línea y contexto de los últimos tiempos, da la parábola de las 10 vírgenes, y eso está en Mateo 25, del 1 al 13. Dice que en esta parábola describe que hay 10 vírgenes y que 5 de ellas eran prudentes y otras 5 eran insensatas. Y habla de aquellas vírgenes prudentes porque tenían sus lámparas llenas de aceite y su aceite nunca se mermó y su llama nunca se apagó. Y yo creo que esto nos está hablando a nosotros de que un pueblo entendido y un pueblo apercibido es aquel que mantiene su llama encendida, mantiene el fuego encendido, se cerciora que su lámpara esté llena de aceite. Esto me está hablando de los dones del Espíritu Santo. Una iglesia entendida y apercibida es una iglesia que se mueve en los dones del Espíritu. ¿Sí? Estas vírgenes, y habla de vírgenes porque también esto está hablando de consagración, de purificación, de separarnos para el Señor. Y está hablando del aceite porque el aceite representa la unción. Debemos caminar en esa unción de los dones del Espíritu Santo. Ahora más que nunca debes estar avivando el fuego del don que Dios ha dado en ti. Necesitas también tener tu lámpara, y la lámpara dice en el Salmo 119, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Así que esa lámpara es la palabra de Dios que debe estar de continuo en nuestra vida. Por eso necesitamos nosotros mantener nuestra lámpara llena de aceite y ser conocedores de la palabra de Dios, porque esa lámpara representa la palabra de Dios en nuestros corazones, escrita en nuestros corazones. El entendimiento viene por eso, viene por el escudriñar y el profundizar en las Escrituras. Cuando en la palabra de Dios dice en Primera de Crónicas 12:32, hablando del pueblo de Isaacar, que eran entendidos de los tiempos. Otras versiones dicen que eran expertos en el conocimiento de los tiempos. Pero cuando habla de que ellos eran entendidos, pues ese entendimiento no era adivinación, no era que adivinaran cuáles eran los tiempos, no, era que conocían las Escrituras. Si leemos acerca de la historia del pueblo de Isaacar, nos vamos a dar cuenta que era una tribu que conocía la Escritura, que leía la Escritura, que conocía la base de los principios de Dios, que conocía los moveres de Dios, el fluir de Dios. Por eso eran entendidos en los tiempos. Así que tú necesitas cerciorarte de tener tu lámpara, y esa lámpara llena de aceite, pero también encendida. Y es que esa llama representa la pasión, el fuego que produce esa intimidad con Dios. Por eso en Mateo 24 habla de que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, la llama de muchos se apagará. Pero tú, mientras mantengas con tu lámpara y tu lámpara llena de aceite, ella brillará, ella dará luz, dará esperanza, te mantendrá iluminado y brillarás para otros, para que otros puedan ver las obras de Dios en ti y glorifiquen al Padre. Así que sé como estas vírgenes, consagrado,
apercibido, entendido, que tiene su lámpara llena de aceite y que se ha cerciorado de que su llama permanezca encendida. En el punto 2 también quiero compartir que una persona entendida y apercibida es una persona que da fruto, que es fructífera. Después de esta parábola que Dios les da de las 10 vírgenes, luego seguido de esto está hablando de la parábola de los talentos. Eso está en Mateo 25, 14 al 30. Y en esta parábola está hablando acerca de unos hombres que Dios dio talentos. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 talentos, a otro le dio 1 talento y luego el Señor se fue. Pero con el tiempo Él regresó a pedir cuenta de lo que Él les había entregado. Y dice esta parábola que aquel que había recibido 5 talentos, cuando vino su Señor, le dijo al Señor: he aquí 5 talentos me diste, mira aquí otros 5 talentos. Y dice que su Señor respondió: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Y es que este hombre supo multiplicar, supo producir lo que Dios le había dado, supo entregarle a Dios y devolverle a Dios multiplicado, ser fructífero, porque esta parábola nos está hablando a nosotros de dar ese fruto para Dios, con lo que Él nos ha entregado. Y dice que así fue con el que le había entregado 3, de la misma forma Él trajo otros 3. Pero aquel que le había dado 1, dice la palabra que este hombre tuvo temor y lo escondió, enterró su talento, y cuando llegó su Señor lo desenterró. Y yo creo que algo que nos está hablando Mateo 24 como una advertencia es: no temáis cuando escuchen de todas estas cosas, no tengan temor. Y es que el temor nos lleva a enterrar el propósito de Dios. El temor nos lleva a enterrar nuestra fe. El temor nos lleva a enterrar nuestro llamado. Por eso el Señor dice que cuando Él vino, Él espera que nosotros podamos entregarle un fruto de lo que Él nos ha entregado. Esto nos habla de ser responsables con lo que Dios nos da, de ser fieles y perseverantes con lo que Dios deposita en nuestra mano. Que no seamos personas fusilánimes, ni temerosas, ni que por miedo estemos enterrando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto es una iglesia madura. Una iglesia madura es una iglesia fructífera, que responde, que da, que multiplica, que avanza, que crece con lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, en el primer punto estábamos hablando de las 10 vírgenes, porque una iglesia entendida y apercibida es aquella que se mueve en los dones del Espíritu Santo. Y en este punto 2 estamos hablando que una iglesia entendida y apercibida es aquella que es fructífera, que responde a Dios, que se hace responsable de lo que Dios le ha entregado y multiplica lo que Dios ha puesto en sus manos. Y el punto número 3 también está allí en Mateo 25, del versículo 31 al 46. Y es que una persona entendida y apercibida es una persona servicial. Y aquí está hablando del juicio a las naciones. Y en el verso 35, si por algo seremos juzgados, dice aquí en el verso 35, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y yo creo que una iglesia percibida y entendida de los tiempos y la estación en que está, es una iglesia servicial, una iglesia compasiva, una iglesia que ha salido del egoísmo cultural para dar a otros, para
bendecir a otros, para orar por otros, para visitar al enfermo, para ayudar al menesteroso, para compartir el pan con el necesitado. Yo creo que estos son los tiempos donde Dios nos ha llevado a estar más unidos que nunca, a orar los unos por los otros más que nunca, a soportarnos los unos a los otros, a compartir con otros lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que una iglesia percibida es una iglesia que se mueve en los dones del Espíritu. Una iglesia percibida, entendida de estos tiempos, es aquella que es fructífera en su carácter, da a luz el fruto del carácter de Cristo, siendo una persona de fe, de amor, con dominio propio, con mansedumbre, con templanza en su corazón. Pero también una iglesia entendida y apercibida de estos tiempos es una persona compasiva que ama a otros, que ayuda a otros, que sostiene a otros, que bendice a otros. Ahora, para concluir, quiero hablar de lo que implica entonces ser entendidos y apercibidos. Ser entendido y apercibido implica estar alineados proféticamente con la estación de Dios. Significa alinearnos con la voluntad, con lo que Dios quiere hacer. Por eso necesitamos ser sensibles a la voluntad de Dios, oír lo que Dios está diciendo. Eso es ser entendido, es escuchar al Señor, lo que Él está diciendo para este tiempo. Esto significa también que debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No solamente es hacer cosas para Dios, porque el ser entendido y apercibido nos va a llevar a hacer es lo que Dios nos manda a hacer, a movernos con Dios. No se trata de hacer solo cosas para Dios, porque podemos estar haciendo muchas cosas y solo esto nos mantendrá ocupados o cansados. Pero Dios nos manda es hacer lo que Dios nos está mandando a hacer de acuerdo a esta estación. Y eso nos hará a nosotros fructíferos. Y cuando somos fructíferos traerá gozo en nuestro corazón. También necesitamos hablar lo que Dios está hablando. Eso implica ser entendidos, porque cuando nosotros conocemos los tiempos y sabemos lo que Dios espera de nosotros, hablaremos lo que Dios habla, alinearemos nuestra boca con su boca para declarar y hablar lo que Él está hablando. También ser entendido y apercibido implica estar listos y determinados a actuar de acuerdo al mover de Dios. Es movernos junto con Él, al lado de Él, viendo el estar entendidos de los tiempos de Dios nos hará mover junto con Él, haciendo lo que Él está haciendo. Entonces vamos a ver el fruto y la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Quiero entonces cerrar con esta aplicación porque creo que estos tiempos demandan un alto nivel de espiritualidad. Necesitamos más que nunca encender la llama y el fuego en nuestro corazón, tener una comunión íntima con el Señor, ser personas que conocen la Escritura, que pasan tiempo con Dios. Dios está demandando entonces en estos tiempos un alto nivel de espiritualidad, también un alto nivel de compromiso. Tú necesitas ser disponible para Dios, estar disponible para Dios, para actuar en el momento en que Dios te pide que actúes. Así que Dios está demandando en estos tiempos un alto nivel de compromiso, pero también un alto nivel de obediencia. Necesitamos prestar atención y caminar de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Así que levanta tu nivel de espiritualidad, levanta tu nivel de compromiso y levanta tu nivel de obediencia. Quiero cerrar entonces con una oración para que sea Dios afirmando esta palabra en nuestros corazones. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por estos tiempos maravillosos, por esta estación en que estamos, Señor. Aunque alrededor de nosotros veamos tanta incertidumbre, preocupación, estrés, Señor. Pero el hecho de estar entendidos y apercibidos de tus tiempos, Señor, eso traerá
paz, gozo en nuestra vida, porque sabemos, Dios, lo que tú estás haciendo, porque vamos a saber por qué estas circunstancias, por qué estas situaciones. Y entonces nos haremos indispensables y nos haremos una herramienta en tus manos para hacer tu obra, para extender tu reino, para hablar a otros, para avivar los dones y que otros puedan ver tu gloria, Señor, a través de los dones que tú has puesto en nuestras vidas, y que podamos nosotros ser una iglesia fructífera, madura, que puede darle a Dios un fruto agradable con lo que tú has depositado en nuestras manos. Gracias te doy, Señor. Gracias, Dios, por este espacio, y los bendigo a todos. Muchas gracias y feliz domingo. Dios les guarde.